Reciban todos ustedes un cordial saludo, sean bienvenidos a esta catequesis, en esta nueva oportunidad que tenemos de encontrarnos. Hoy vamos a tener el encuentro número 51, que nos va a hablar acerca de el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Y vamos a tener 4 momentos importantes: el sacramento de Cristo, sacramento de la fe, sacramento de la sanación y sacramento de la vida eterna. Hablemos del primer punto, el sacramento de Cristo. Tenemos que darnos cuenta que los sacramentos de la nueva ley, todos fueron instituidos por Cristo. Nosotros en la Iglesia tenemos 7 sacramentos. Cada uno de ellos fue instituido por Jesús. Cada uno de ellos fue instituido por Cristo. Cuando nosotros hablamos de los sacramentos, estamos hablando de las palabras y las acciones de Jesús durante la vida oculta y el ministerio. Y palabras y acciones que regalaban salvación. Palabras y acciones que regalaban salvación. Eso es lo que constituye el sacramento. Palabras y acciones que a lo largo de toda la vida Jesucristo fue instituyendo para regalarnos la salvación. En cada uno de los sacramentos nosotros descubrimos nuestra salvación. Descubrimos la obra que Dios está haciendo en nosotros. Es que cada sacramento significa esa anticipación del misterio pascual. En cada sacramento se nos brinda esa posibilidad de poder descubrir esa obra salvífica, esa gracia de Dios que derrama en nosotros. Ese anticipo antes de poder contemplar la gloria de Dios. En cada sacramento está la fuerza del misterio pascual. Y cuando hablamos del misterio pascual, hablamos de la pasión, de la muerte, pero nos centramos en la resurrección de Jesús. El sacramento como una fuerza que brota del cuerpo de Cristo y como una acción del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. El sacramento como una fuerza que brota del cuerpo de Cristo, pero acciones del Espíritu Santo que actúan en el cuerpo, que es la Iglesia. Es la Iglesia la que administra los sacramentos. La Iglesia administra los sacramentos, pero administra para los fieles, los administra para los fieles, para la comunidad de Dios, para aquellos que deciden seguir a Jesús, para aquellos que se convocan como una asamblea en el nombre de la Trinidad. Cada sacramento tiene sus palabras, cada sacramento tiene su acción, pero ante todo cada sacramento tiene un carácter en donde el Espíritu Santo regala una gracia especial a aquellos que lo reciben, a aquellos que lo piden, a aquellos que lo entregan, en donde vamos configurándonos con ese Cristo, ya que Él se convierte en el único y verdadero sacramento. Tengamos presente que cada sacramento instituido por Jesús es porque Él mismo lo ha vivido. Él mismo tiene su fuerza en cada uno de ellos, en cada uno de los sacramentos. Pasemos ahora a un segundo momento en donde hablamos del sacramento de la Iglesia. Cada sacramento es un tesoro
que la Iglesia ha recibido de parte de Cristo. Cada sacramento es un tesoro, es un don, es un regalo que el mismo Jesús ha puesto en la Iglesia y le ha regalado a la Iglesia, a su Iglesia, para que ella lo cuide, para que ella lo administre, pero también para que ella lo entregue a sus fieles. Son 7 sacramentos instituidos por el Señor. 7 sacramentos que nos regalan cada uno de ellos una gracia especial. Tengamos presente que el número 7 en la Sagrada Escritura nos habla de la plenitud, nos habla de la perfección. En cada sacramento hay plenitud de la presencia de Dios, hay perfección de la gracia de Dios, hay presencia divina que santifica todo nuestro ser. Los sacramentos son de la Iglesia, existen por ella y para ella. Los sacramentos no son de algunas personas, los sacramentos son propios de la Iglesia de Dios, pues es a la Iglesia a la que Cristo ha deseado entregárselos. Es a la Iglesia a la que Cristo ha deseado donarlos, porque ha confiado en ella. Por eso los seres humanos no manipulan los sacramentos, ya que la Iglesia es quien cuida de cada uno de ellos. Los sacramentos son de la Iglesia y existen por ella, pero también para el servicio de ella. La Iglesia es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa gracias al Espíritu Santo. Miren cómo el Catecismo nos dice que la Iglesia es el sacramento de la acción de Cristo. Hablamos de un único sacramento, Cristo, quien es la plenitud. Hablamos de 7 sacramentos que nos regala Cristo y se los entrega a la Iglesia: bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, unción, orden y matrimonio. 7 regalos que administra la Iglesia, pero también el Catecismo nos dice que la Iglesia es el sacramento de Cristo y que ella actúa gracias a la fuerza del Espíritu Santo que recae sobre ella. En la Iglesia existen los sacramentos. En la Iglesia existen los sacramentos en donde cada uno de ellos nos van vinculando un poco más a la persona adorable de Jesús. Cada sacramento nos vincula más con Cristo, sabiendo y descubriendo que el sacramento es un regalo, es un don que se le da a todos aquellos que lo buscan. La Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal. Al decir que la Iglesia administra los sacramentos, ella misma actúa como representante, como administradora, como una comunidad sacerdotal que está al servicio de los fieles, al servicio de la comunidad. El ministro ordenado o sacerdote ministerial está al servicio del sacramento del bautismo. Tanto el sacerdote, el ministro, está al servicio del sacramento del bautismo. Es que gracias al sacramento del bautismo se da la garantía, el acceso, la entrada a los demás sacramentos. Es por eso que todos debemos que aprender a vivir el bautismo
como la puerta, como el mayor regalo que Dios le da a sus hijos. Vivir el bautismo a plenitud, vivir el bautismo desde el servicio, desde la entrega, desde el amor, desde la donación. Vivir el bautismo desde la cruz misma, asumiendo así a aquel que se ha encarnado y el cual nosotros nos hemos incorporado gracias a las aguas que nos han sumergido para adentrarnos en el cuerpo místico de la Iglesia. Cristo es la garantía por la cual nosotros accedemos a los sacramentos, en donde la acción del Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo se apodera de nosotros y en cada sacramento el Espíritu Santo nos regala fuerza, valentía, coraje. El Espíritu Santo nos anima a perseverar. En cada sacramento el Espíritu Santo actúa de una manera particular. Cuando hablamos del sacramento de Cristo, hablamos de Cristo como único sacramento que instituye 7 regalos y se los da a la Iglesia. Cuando hablamos del sacramento de la Iglesia, hablamos del tesoro que tiene la Iglesia en sus manos. 7 regalos hechos de Jesús hacia la comunidad, para que en cada uno de ellos la Iglesia pueda encontrar santidad, la Iglesia pueda encontrar bendición, la Iglesia pueda encontrar la ayuda, el consuelo y la protección de Dios. Cuando nosotros hablamos del bautismo, la confirmación o el orden sacerdotal, estamos hablando de 3 sacramentos que dentro de la Iglesia confieren un carácter sacramental o un sello cristiano para así participar del sacerdocio de Cristo. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal son sacramentos que no se repiten en el ser humano, que imprimen un sello, un carácter permanente, imborrable. Por eso, quien se bautiza no necesita de otros bautismos, no necesita bautizarse en otras partes. Quien recibe el sacramento de la confirmación es confirmado para la vida, para ser testigo del Evangelio. Quien recibe el sacramento del orden será sacerdote para toda la vida, para toda la vida. 3 sacramentos que imprimen carácter en la vida del fiel: el bautismo, la confirmación y el orden ministerial. Avancemos un poco más y vamos a ver el sacramento de la fe. Y vamos a dejarnos iluminar por el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 44 siguiente. Después les dijo: lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió su mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y vamos ahora, y sigue el texto diciendo: vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. De momento permaneced en la ciudad
hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, nos dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren cómo es de importante nosotros tener clara cuál es la misión de la Iglesia. Y es que la misión de la Iglesia es acoger el mandato de Jesús, ir a bautizar a todas partes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión sacramental, en la que implica evangelizar, desplazarse, en la que implica yo olvidarme de mis proyectos para priorizar la voluntad de Dios. Ir a bautizar, ir a llevar el Evangelio, comunicar alegría, brindar esperanza. Y con una certeza que en nuestro caminar y en nuestro peregrinar, Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa que nos hace el mismo Jesús, que Él estará con nosotros a donde nosotros vayamos, que Él nos acompañará a donde llevemos el Evangelio, que Él mismo será instrumento para brindar esperanza a tantas personas que lo necesitan. El sacramento es preparado por la palabra y por la fe. El sacramento es preparado por la palabra y por la fe. Es que se necesita la fe. Se necesita la fe de quien va a recibir el sacramento para que ese sacramento regale una gracia especial, tenga una gracia especial. El mismo Jesús que a través de ese sacramento pueda actuar en la persona, pero se necesita un corazón de fe. Cada uno de los sacramentos está ordenado para la santificación de los hombres, la edificación del cuerpo de Cristo, dar culto a Dios, y su fin último es instructivo. No solo supone la fe, sino que fortalece, alimenta. Cada sacramento es expresado con palabras y acciones. Qué bueno nosotros tener claro para qué es el sacramento, para qué sirve el sacramento, cuál es la finalidad de cada uno de los sacramentos. Primero, para la santificación de los hombres. Cada sacramento nos aproxima más a la santidad. Cada sacramento nos tiene que hacer cada vez más santos, más parecidos a Jesús. Edificar el cuerpo de Cristo. Cada bautizado incorpora la Iglesia y el resto se alegra porque la Iglesia va creciendo, se va construyendo, se va consolidando, se va haciendo cada vez más fuerte. Pero también cada sacramento tiene que llevarnos a darle culto a Dios, alabanza, adoración, gratitud. No solo supone la fe, sino también el sacramento regala fuerzas, alimenta y se expresa con palabras y acciones. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles.
cuando la Iglesia celebra los sacramentos, en cada uno de ellos ella confiesa la fe que ha recibido de los apóstoles. Recordemos lo importante que es en la Iglesia la tradición apostólica. Lo que han hecho los apóstoles para expandir el reino, para evangelizar a los pueblos, para que se replique esa buena noticia, para que la experiencia de Jesús sea conocida en muchas partes. Entonces los apóstoles caminan, evangelizan, catequizan, forman, educan, anuncian, dan testimonio de lo que ellos han visto, han oído, de lo que ellos han experimentado. De la fe que se expresa y se celebra en cada sacramento y que fue recibida de los apóstoles, de ahí surge el antiguo adagio: lex orandi, lex credendi. La ley de la oración determina la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. Cree como ora. Qué bueno nosotros poder descubrir la importancia que tiene cada mensaje que nos ha llegado gracias a la tradición apostólica. Pero también vemos que ningún rito sacramental puede ser manifestado, modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Ya lo hemos dicho anteriormente, el sacramento, el único sacramento, es Cristo. Él es el único sacramento. Él ha constituido, instituido, regalado, ofrecido 7 regalos a la Iglesia, 7 dones a la Iglesia: bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, unción, orden y matrimonio. 7 regalos especiales. Y se los ha dado a la Iglesia para que ella los administre. Pero ni la Iglesia, ni el ministro, ni la comunidad pueden manipularlos, modificarlos y mucho menos cambiarlos. Porque los sacramentos no son de la Iglesia, son de Cristo. La Iglesia se sirve de ellos. La Iglesia vive por los sacramentos. Pero los sacramentos son de Cristo. Y por eso ningún ministro puede manipular lo que es de Dios. Ningún ministro puede modificar lo que ha instituido el mismo Jesucristo. Y qué bueno nosotros poder identificar cuáles son esas palabras que confieren cada sacramento. ¿Cuál es la materia que me permite a mí identificar cada sacramento? Y allí nos damos cuenta de que la Iglesia hace, de que la Iglesia anuncia y la Iglesia promueve lo mismo que hizo Jesús. Cada sacramento no es un invento de la Iglesia o un invento del hombre. Es un invento que nace del amor y de lo más profundo de Dios. Vamos ahora a pasar a un cuarto momento, en donde hablamos del sacramento de la sanación. Sacramento de la sanación.
el Concilio de Trento nos dice: celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Celebrados dignamente en la fe, cada sacramento confiere la gracia que significan. ¿De cuál eficacia nos habla cada sacramento? De que en cada sacramento actúa Cristo. En cada sacramento está actuando el mismo Jesucristo. El Espíritu Santo está transformando en vida divina lo que se somete a su poder. ¿Cuál es la eficacia del sacramento? Que Cristo está actuando, que Cristo está operando, que Cristo se está manifestando. Pero el Espíritu Santo está transformando en vida divina, en templo sagrado, en cuerpo sagrado, en santuario, lo que se está sometiendo a Él. Los sacramentos obran ex opera operato. ¿Qué significa esto? Que por el mismo hecho de que la acción es realizada, por el mismo hecho de realizar cada sacramento, ya está actuando la gracia de Dios. Por el mero hecho del bautismo, ya está actuando la obra de Dios. Por el mero hecho de la celebración eucarística, ya está actuando la obra de Dios. Por el mero hecho de la disponibilidad en la unción, en la confesión, ya está actuando la obra de Dios. Cada sacramento obra ex opere operato, por el mismo hecho de la acción realizada. El sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder que tiene Dios. Cada sacramento tiene su eficacia no por el ministro que lo administra, no por el ministro que lo celebra, ni siquiera por quien lo recibe, sino porque en cada sacramento está el poder que tiene Dios. Esa es la eficacia del sacramento. De Él depende el sacramento, solo de Dios. El sacramento no depende del ministro, del hombre, de quien lo recibe. El sacramento depende es del amor y del poder que tiene Dios sobre todas las cosas. La Iglesia afirma los sacramentos. Ellos son necesarios para la salvación. Los sacramentos son necesarios para la salvación. No podemos nosotros pensar en la salvación sin estar unidos a esos tesoros de la Iglesia. Valorarlos, cuidarlos, aprovecharlos, buscarlos, alimentarnos de cada uno de ellos, sabiendo de que para nosotros es una riqueza, es un tesoro, es un don que Jesucristo ha instituido y se los ha dejado a la Iglesia. Pasemos ahora a un último momento para hablar de los sacramentos de la vida eterna. La Iglesia celebra el misterio de Cristo hasta que Él venga. Decimos nosotros luego de la consagración: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. En cada sacramento imploramos esa venida definitiva de Cristo. Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, dice: pues cada vez que coméis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga.
Luego, en el capítulo 16, versículo 22 nos va a decir: el que no ame al Señor sea maldito. Maranatá. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús. Cuando decimos Maranatá, estamos diciendo: ven, Señor Jesús, ven que te necesitamos. En cada celebración de la Eucaristía pedimos que el Señor venga sobre nosotros. Maranatá, ven, Señor Jesús, ven en ayuda nuestra, ven que te necesitamos. El Espíritu Santo y la esposa llegan a decir en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven, y el que tenga sed que se acerque, el que quiera recibir gratis agua de vida. Lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describe en ese libro. El que dé testimonio de todo esto, si voy a venir pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ese es el sacramento de la vida eterna. Nosotros implorarle al Señor que venga definitivamente sobre nosotros para que Él reine, para que nosotros en Él podamos tener la plenitud, el gozo y la alegría. Los invito para que nosotros podamos redondear este encuentro que hemos tenido hoy, llamado el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. En un primer momento hablamos del sacramento de Cristo, reconociendo a Cristo como el único sacramento. Luego hablamos del sacramento de la Iglesia, que tiene el tesoro de Dios en sus manos. Ella lo administra, ella lo cuida. La Iglesia tiene como tesoro cada sacramento que ha sido instituido por Cristo. Cuando hablamos del sacramento de la fe, hablamos de el bautismo, de la misión de evangelizar, de llevar el Evangelio. Hablamos de la tradición que hemos cultivado y que mantenemos y que nos han dejado los apóstoles. Cuando hablamos del sacramento de la sanación, hablamos que cada sacramento tiene una gracia especial y que en cada sacramento actúa el mismo Cristo. En cada uno de los sacramentos hay una obra de salvación. Dios está regalando una gracia especial. Dios nos está salvando. Y por último, cuando hablamos del sacramento de la vida eterna, estamos hablando de esa espera dichosa. Maranatá, ven, Señor Jesús, que te necesitamos. Hemos terminado nuestro encuentro en este día, encuentro número 51. Qué bueno nosotros ir creciendo en nuestra fe, teniendo mayor conocimiento acerca de lo que creemos, fortalecer nuestra oración a Dios, fortalecer nuestra fe en Él, que todo lo puede, que todo lo vence, que ha pensado en la Iglesia y no solamente Él se ha dado, sino que también nos ha abierto caminos para llegar a Él. 7 caminos. 7 caminos de perfección, 7 caminos de santidad, 7 caminos que nos abren luces para acercarnos más al único sacramento, Cristo Jesús.
Que la Virgen te bendiga. El Señor te acompañe.